República y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, también tenés la aplicación La 30. Estamos para el mundo por internet en Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro programa, en donde estamos por Facebook. También tenemos nuestro X o ex, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Y ahí siempre me detengo un poco para que entiendan que hay que mirar en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Hay más de 4 años de producción periodística, de un periodismo de investigación, un periodismo de información y de investigación respecto a los hechos, naturaleza, estructura, institucionalidad, justicia, política, economía de nuestro país y del mundo y básicamente de la región, que es lo que nos importa, de todo nuestro continente. Así que mirá en dónde estamos, te suscribís, es gratis y colaborás con defender y con difundir estas ideas, especialmente estas perspectivas, estos enfoques, partiendo de premisas claras. El desarrollo periodístico de este programa parte de premisas muy claras y ahí podemos arribar a conclusiones claras. ¿Cuáles son las premisas? Son los principios liberales, son los principios de la libertad, son los principios republicanos, democráticos, liberales, y ahí no tenés cómo perderte. Porque a medida que vas estudiando eso, te vas introduciendo a un maravilloso universo científico, racional, que ha sido la maquinaria ejemplar que Occidente se pudo dar con avatares en un proceloso camino, muy accidental, por supuesto, porque en la condición humana está la perversidad, está la corrupción, atravesó 2 guerras mundiales en el siglo XX, una guerra fría, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Bueno, 25.500, 282 desastres. ¿Los tengo contabilizados? No, te lo digo para ser significativo. Pero a pesar de ello, el régimen que nos ampara nuestras libertades, que da ecuanimidad, que nos da un Estado más amigo, amigable, que es una maquinaria muy sofisticada, pero cuando esa maquinaria está concebida, alimentada, nutrida por altísimos cerebros científicos que saben lo que hacen, me refiero a grandes juristas, grandes asesores en teoría de Estado, teoría de gobierno, grandes economistas, politólogos, sociólogos de altísima capacidad, pero con verdadera capacidad de erudición, estudio y sabiduría, especialmente, vos vas a tener un Estado que va a ser un modelo de desarrollo para nuestras garantías y nuestras libertades, como puede pasar en países ejemplares como Suiza, los países nórdicos de Europa, Estados Unidos, al que tanto culpan con un resentimiento irracional, la primer democracia liberal de un Estado federal que desarrolló todo el capitalismo, que desarrolló todo el modelo de producción y de riquezas. Y se cumple lo que decía Federico de Prusia. Un país grande, como pasó con el Imperio Romano, como pasó con el Imperio Egipcio, como pasó con el Imperio Napoleónico, malo en su naturaleza, necesitaron infraestructura. ¿Qué hizo crecer al Imperio Romano? La ingeniería de caminos, caminería, rutas, puentes, acueductos, sistemas sanitarios. Estados Unidos lo mismo, pensó en eso, pensó en una red de caminos a través de un eminente ingeniero que provenía de clase muy pobre, sus padres eran campesinos y sabía que se estropeaba sin carretera, se estropeaba todo porque no había competitividad, no se podía salir rápidamente a vender la fruta y verdura que se producía o los granos, se llamó McDonald y propuso un plan de carreteras que conectara todas las ciudades importantes de Estados Unidos a nivel continental, viste que es un continente. Eso fue lo que propició, lo que disparó el desarrollo, el crecimiento de los Estados Unidos. Esa red de conectividad de carreteras que se fueron conectando, se establecieron inteligentemente en paralelo a las redes ferroviarias, a su vez con el teletipo. Infraestructura. Tuvieron muchos años, muchos problemas. Vino la crisis del 29. No viene el caso seguir con eso. Pero eso, ahí estamos viendo el modelo liberal capitalista que te va a provocar un nivel de vida de desarrollo. Pero claro, en los países grandes, como dice Federico de Prusia, se requiere esos emprendimientos, se requiere pensar muy a lo grande porque necesitan productividad, industrializar, producir, crecer, incluso pensar en el lujo. Países pequeños no. Los países pequeños tienen que pensar en qué? En la libertad,
en las libertades, pero tiene que pensar en la racionalidad del gasto. ¿En qué? Tiene que pensar en la austeridad. Pero austeridad no significa pobrerismo, ¿eh? Ser austeros, ser coherentes, ser racionales con el buen manejo de los dineros de esa nación. ¿En Uruguay se cumple? No. ¿Por qué? Y, por ejemplo, Intendencia de Montevideo es el derroche, el derroche. Intendencia de Canelones, el derroche. Mirá que las intendencias, los gobiernos departamentales son el Estado, son parte del Estado. Lo que gastan, lo gasta todo el Estado. Ya está con nosotros Conrado. Te voy a leer esto para que ustedes entiendan que no invento nada con lo del Estado fallido. ¿Qué da la definición de Estado fallido? Dice, cuando hablamos de Estado fallido, estamos haciendo referencia a la carencia de funcionamiento de uno de sus poderes. Estamos haciendo referencia a la carencia de funcionamiento de uno de sus poderes. ¿De qué está careciendo Uruguay fundamentalmente? De las garantías del debido proceso de acuerdo al Poder Judicial, de acuerdo a la separación de poderes y a la órbita del Poder Judicial, como así lo mandata la Constitución de la República. No hay mucho misterio, no hay mucho misterio. O sea, le vendieron no sé qué cosa a los legisladores que no estudiaron o no sé qué pasó y les vendieron esta porquería marxista de un sistema fiscal acusador adversarial desde el Estado con la ciudadanía, desde los poderes del Estado, desde funcionarios públicos administrativos que integran el Poder Ejecutivo. Primero, siempre hay que tener claro eso, que cuando hablamos de fiscales no hablamos de jueces, no hablamos de justicia, hablamos de fiscalismo. Son fiscales que investigan, pero no tienen que juzgar, no tienen que disponer medidas cautelares, no tienen que mandar preso a nadie, y no son los que deciden a quiénes se va a juzgar y a quiénes no. Todo eso nos sacaron. Estado fallido. Y a la imposibilidad que el Estado tiene de estructurar y darle el funcionamiento de cada uno de los tres poderes del Estado, de tener, según sus principios democráticos, de acuerdo a la separación de los mismos, principios democráticos y republicanos consignados en la constitución de un país con estas características. En nuestro país, todo esto se cumple en la constitución, no en los actos legislativos. Artículo 82, a texto expreso. Somos una república democrática, dice a texto expreso la constitución de la república. Estados fallidos hay un montón de ejemplos. El término Estado fallido es empleado por expertos políticos, periodistas, comentaristas políticos para describir un Estado soberano que se considera ha fallado en garantizar el funcionamiento normal de la administración general incluso del Estado, estabilizarla. Acá tenemos, por ejemplo, ¿se cumple en rigor el estatuto del funcionario público en cuanto al control de la calidad de la función? No, no le hicieron caso a Conrado Ramos, se tuvo que quedar callado. Acá se cumple el artículo 58 de que el funcionario público no puede realizar actividades proselitistas en nombre de la institución que representa o en los locales en los que está. No. ¿Se acuerdan? Educar, no lucrar, con tapabocas, propagandística, proselitista, hacen asambleas adentro, toman oficinas públicas. Es decir, es impresionante lo que se naturalizó en Uruguay, todas prácticas revolucionarias, prerevolucionarias, en el ejercicio sistemático antirrepublicano que desarrolla el Partido Comunista de Uruguay a través de los funcionarios públicos radicados en COFE, radicados en todos los sindicatos de los funcionarios públicos, que no tienen ningún derecho de negociar nada, porque la Constitución dice que no pueden representar organización política, ideológica, doctrinaria, cuando son funcionarios del Estado, porque se deben a la función, artículo 59. Nuestro Estado es laico, no es proselitista. ¿Se cumple? No. PICNT, ¿qué está haciendo el PICNT a través de los funcionarios públicos representados, connotadamente integrados a esos sindicatos en calidad de funcionarios públicos? Llevan adelante un plebiscito contra la Constitución, llevan adelante una tarea eminentemente política, proselitista, de legislación directa a través del mecanismo plebiscitario en calidad de funcionarios públicos. Y además, por si fuera poco, se meten dentro de la universidad a parlotear sobre este tema. Y la Corte Electoral miente. Mutis por el foro, Estado fallido. ¿Qué les parece? Conrado, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. ¿Cuánta tela para cortar? ¿Cuánto análisis cuando vas profundizando en aspectos efectivamente técnicos constitucionales, que es la maquinaria del Estado? Te acordarás, y te dejo hablar, te acordarás de lo que expresó una vez Alvin Toffler en la tercera ola. Yo quedé impactado porque él decía, si a uno le preguntaran cuál es la tecnología más sofisticada que el ser humano creó, ¿qué respondería alguien? ¿No? Diría capaz que
el software, las computadoras, no sé, los microchips. No, dice Levin Toffler, la tecnología más compleja y perfecta que creó el ser humano es el Estado, es el Estado. Y viste, vos que sos abogado, el Estado tiene una estructura estamentaria, es decir, administrativa, compleja, con un conjunto de principios del derecho, de reglamentos, de leyes. Tenés la esfera legislativa, la esfera administrativa, los actos administrativos, actos de gobierno, toda la estructura que Exacto. tiene un Estado y que tiene que funcionar de acuerdo a esos principios porque si no, lo desarticulás, ¿no? Es como que haga funcionar mal el motor de un auto de alta cilindrada muy sofisticado, no le podés poner, o a una computadora que le quieras poner cosas raras al software. Es impresionante lo que está pasando y es un fenómeno latinoamericano y Uruguay no escapa para nada a ese fenómeno, para nada. Buenos días, Rubén. No, es una buena definición la de Toffler, ¿no? No la conocía. Mm, Me parece muy interesante. mm, Sin duda, el andamiaje del Estado es una máquina que puede tener sus defectos, por supuesto, como claro, toda máquina construida por el por el hombre, hombre. Mm, este, pero que también tiene un montón de mecanismos virtuosos que mm, fueron generándose de manera aluvional, ¿no? sí, Etapa por etapa, año por año, década por década, y eso es muy importante. Pero sobre todo teniendo en cuenta de que el Estado tiene que dar garantías a los ciudadanos, garantías de cumplimiento de derechos y obligaciones. Y las personas tienen que tener mecanismos para hacer valer sus derechos, también claro. ante una administración o ante un Estado que muchas veces termina siendo eh, Sí, se cortó un voraz poquito. Sí, en contra termina siendo voraz en contra de lo que tiene que ser el perfecto funcionamiento. Así exacto. que Sí, sí. El Estado al eso es servicio de su fundamental a la población. hora Total. de poder, Sí. Se corta eso un es poquito la fundamental a señal, la Juan hora Carlos. de poder concebir un estado que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, ¿no? Qué Así que, difícil eso, Conrado, ¿no? Porque eso que decís que es muy correcto, qué difícil que en los hechos se pueda cumplir, porque claro, el ser humano, viste, es así, tiene el síndrome ya natural también de la corrupción, de la avaricia, a veces la desidia, pero el Estado, si no cumple todas sus funciones al servicio de la población, y pasa a ser un Estado peligroso, porque le va a imponer su monopolio de la fuerza, va a ser tiránico, en infinidad de aspectos, ¿no? Por ejemplo, como vos decís, en los trámites administrativos, por ejemplo, gestiones administrativas, si el sí, Estado no te trata bien, no te atiende, no cumple con todo lo que dice la normativa, pero voy a más. Pero a su vez el Estado tiene que cumplir con legislar bien, que esa normativa también nos esté dando garantía. Pues si la materia prima ya es mala, ya empezamos mal, ¿no? E incluso, viste sin que hay duda. cosas que dicen especialistas, como por ejemplo la economista Diana Mondino dijo una vez algo muy interesante. Si la materia prima, la ley que legisló una institución es mala, es inconstitucional, no da garantía, no hablemos de buena o mala gestión, hay que hablar de cambiar estructuralmente eso, que es lo que están haciendo, por ejemplo, ahora en Argentina. Hay cosas que nuestros estados requieren urgentemente corregir. Mirá qué palabra, ¿no? Con lo de la ley de urgente consideración, que requieren urgentemente ser corregidas en un cambio estructural. A eso me refiero yo en este programa, porque si vos cambiás estructuralmente cosas para que funcione bien, de inmediato te va a venir otra esfera para mí que se va a propiciar un sistema económico de mayor desarrollo, porque eso da confianza en la gente, estimula, da garantía, dice, ah, vamos para allá, qué bueno, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Eso, bueno, va a ir generando también confianza, oportunidades de desarrollo de las personas, que eso es lo fundamental. Un Estado que atrofia las posibilidades de las personas es un Estado que obviamente, un Estado fallido, como tú dijiste Sí, hace un ratito, ¿no? sí, sí, Entonces es muy importante establecer las garantías, establecer los modos de desarrollo de las personas, darles la libertad para que se puedan desarrollar. sí. Eso es fundamental. Obviamente también tener en cuenta, el Estado siempre tiene que tener en cuenta aquellos que vienen más rezagados, ¿tá? ¿Ah? Para poder darle oportunidades, para poder darle igualdad de oportunidades en el Sí, comienzo, digamos, ¿no? Y eso es muy importante también, porque vivimos en una sociedad y tenemos que tener en cuenta todas las asimetrías que genera la propia sociedad. y que De esto se genera trata. muchas veces el concepto de Estado. O sea, el Estado está estructurado de tal manera que genera desbalances o desequilibrio y lamentablemente genera vulnerabilidad en la población
más vulnerables ya naturalmente, y es evidente que cuando vas a corregir al Estado, vos tenés que tener, para hacer una metáfora, y tenés que tener la anestesia. Y la anestesia son los planes asistenciales, son los subsidios, porque bueno, podés ir Sí, sí. y operar sin anestesia, como hacen en Corea del Norte, viste que la gente la operan así, y la vas a matar del dolor. Entonces, obviamente que sí. Mirá esto, te leo esto porque te complementa lo que decís. Más concepto de Estado fallido. Por ejemplo, lo que caracteriza un Estado fallido es corrupción política e ineficacia policial y judicial. ¿Te suena familiar? Ineficacia policial y judicial. Altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada e impunidad para esa delincuencia e inseguridad ciudadana. Un drama que viene viviendo Uruguay cuánto tiempo. Y todos estos problemas se instalaron fuertemente a partir de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Es decir, los fenómenos de alta criminalidad, corrupción, crimen organizado, drogadicción, narcotráfico, corrupción policial, corrupción de esta justicia fiscalista, que da mucha impunidad, ¿no? Que es la justicia del doble rasero. Aceleramos en los casos que nos sirve acelerar, vamos muy rápido, y en otro se Sí. invisibilizan las cosas, se ralentiza. Qué impresionante, ¿no? Bueno, es parte de la construcción que todos tenemos que hacer y que obviamente que tenemos que ir perfeccionando, ¿no? Como lo que por suerte se aprobó en el día de ayer, que yo había comentado aquí, que Mm, tiene que ver con el proyecto de ley de pérdida del subsidio para los cargos políticos y de particular confianza. Bueno, esto se terminó votando, mm, por suerte, en un proyecto que ¿verdad? habíamos presentado ya en el año 2017, fruto de lo que había sucedido con el señor Raúl Sendic, que en ese momento había sido procesado, pero luego fue condenado por un delito de peculado y un Mm, delito de abuso de funciones, y se dio la cosa increíble que después terminó cobrando un subsidio. O sí, sea, una persona que termina delinquiendo en contra de la propia administración, justamente hablando de las garantías a favor de los ciudadanos, aquí no hubo ningún tipo de garantía a favor de los ciudadanos. ya, Todos los ciudadanos terminamos pagando un subsidio para alguien que terminó siendo condenado por un delito contra la ya, propia administración. ya, Entonces, por eso es tan importante seguir avanzando en materia legislativa, para lograr que esas garantías a favor de los ciudadanos sí existan verdaderamente, sí, ¿ah? Y que no se dé lo que en algunos casos ha sucedido y que le hace tanto daño sí. a nuestro país. Así que bueno, ayer se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados Mm, por unanimidad, exceptuando al diputado César Vega, que bueno, tendrá sus razones, que esgrimió allí en Cámara, pero el resto de los partidos votaron. Ahora va mm, a pasar al Senado y esperemos que en el Senado se apruebe con bien, rapidez. bien. Pero de eso se trata, seguir avanzando en Eh, propuestas que hemos hecho y muchas, para seguir mejorando las cosas. la Y bueno, transparencia de la fue un financiación de los tiempo partidos distinto. también. La transparencia Sí, en la financiación de los partidos es un capítulo muy importante en sin la vida duda. política porque desde los partidos políticos se va a filtrar o permear la institucionalidad del país. Después van a ser los que van a legislar. Hablábamos con el doctor Daquevicius, la nota de ayer, que de cara ahora a estas internas, las internas van a determinar el desenlace después del balotaje. Y yo considero que la interna del Partido Nacional muy particularmente. Es decir, quien Mm, gane en esa interna del Partido Nacional por la intención de voto que vienen históricamente mostrando todas las consultoras hasta la fecha, que siempre ujú, da la fuerza mayoritaria dentro de la fuerza de la coalición de gobierno, bueno, quien gane esa interna del Partido Nacional va a determinar el balotaje. Va a ser la figura que tendrá que ser de arraigo, tendrá que ser carismática y tendrá que tener una propuesta de gobierno muy clara que enamore a la población y que incluso pueda aumentar la ratio o el rango de votos mm. que están dando las consultoras del Partido Nacional. Pero dentro de los otros partidos, también la figura que gane va a tener que aumentar la ratio de adhesión. Va a tener Sin duda. decir, porque vas a fortalecer a la fuerza política. No va a ser lo mismo que quede como candidato a presidente. Lo digo sin desmedro de nadie, simplemente Sí, por sí. característica. No va a ser lo Mm, mismo que quede Robert Silva o que mm. quede el ingeniero Gurmende a que quede, qué sé yo, o el doctor Ojeda o el doctor Subía. No va a Sí, ser el mismo, porque son distintas sí, sí. personalidades, representan distintas cosas. No, no, y tienen a lo mejor a distintos electorados. Mm, También es muy importante ver qué partido puede disputarle votos al Frente Amplio, ¿no?
Claro. efectivamente, tanto en la interna como en la elección de octubre. Mm, Así que bueno, todo esto está en juego y por eso la importancia de las cosas que van a pasar el año que viene mm. y que también tiene que ser una evaluación y análisis no solamente de lo que se viene en el futuro, que es fundamental, sino también de las cosas que se han hecho, ¿no? Y quién Mm. ha hecho qué cosa y quién no ha hecho qué cosa, ¿no? Y sobre todo Que me- también se va a poner a luz lo que no se hizo en este Sí, gobierno que sin duda. tuvo herramientas legislativas para tener gobernabilidad en temas estructurales que procrastinó. Evidentemente tiene que ver con la voluntad del presidente. Eso no te lo digo. Esto tiene que ver con una voluntad presidencial, porque si no hay voluntad presidencial, así como hubo voluntad para la reforma de la seguridad social, si hubiera Mm. habido voluntad para decir, che, muchachos, hay que corregir este código, no, nos está dando un Estado fallido, está en manos de fiscales que hacen lo que quieren. La Constitución dice que tiene que haber un proceso de garantías con juez. Vamos a modernizar todo eso, hay herramientas. La fiscalía así no puede seguir, qué sé No, yo, hay pero aparte, tantas cosas. y te agrego con respecto a eso, ¿no? El tema de las filtraciones. Eso, En la etapa investigativa se filtra sí. absolutamente todo, ¿no? No hay ningún tipo de garantía ni para el eh, imputado, ni para las víctimas, ni Nada, para nadie, nada, ¿no? Entonces, nada. Viste que cuando se hace eh, público eso se pierden garantías, se estropea la eso, causa. sí, porque aparte genera un estado de situación en la opinión pública. La Mm. opinión pública va tomando definiciones a partir de lo que sale, De lo que se que no es toda la politiza. verdad. Sí, 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 Claro. Entonces, bueno, muchas veces ya la persona termina siendo sí, condenada sí, socialmente antes de que sí. fuera condenada Sí. judicialmente, ¿no? Y Entonces, Uruguay tiene ahí, esas cosas ahí tenemos un extrañas, problema. ¿viste? De que tiene una mancha muy grande, una mácula muy grande este gobierno, que es el colapso de la mega causa que investigaba Fossati, que también eso quedó a todas luces que fue un procedimiento de impunidad a toda una organización, donde el presidente también chanchorrengo, es decir, eso quedó muy feo para mucha gente, y sin embargo Fossati está en la fila del Partido Nacional. Te das cuenta que es un país paradójico en ese sentido, porque es Mm, un partido que no le apoyó, en definitiva. No, yo no escucho a nadie del Partido Nacional que salga a decir, presidente, hay que apoyarla, aplique el artículo 197, pero ¿por qué el artículo 100? Y porque está en la órbita del servicio descentralizado. ¿Vio que está el 185 y los que siguen al 201? Sí, mm, bueno, es un servicio descentralizado, es un subordinado. Usted lo puede observar y suspenda el acto observado. Lo puede hacer, tiene que hacerlo, porque sabe que la misma Fossati me confirma lo que digo. ¿Por qué? mm, Porque fue un acto administrativo viciado de nulidad con desviación de poder, no había argumento. Se metió con la especialidad fiscal, se metió con la especialidad de la fiscal. O sea, saca a la fiscal de la especialidad en la que está investigando no dándonos ninguna garantías a los ciudadanos uruguayos, porque eso nos habla de arbitrariedad, de voluptuosidad, después de una reunión secreta con alguien que sabemos que nada más y nada menos fue el artífice de este código del proceso penal, habla, o sea, hay mucho elemento ahí, ¿no? Para el análisis político, institucional, sí, judicial, sí. jurídico, Sin duda, muchas sin cosas duda. que, muchas cosas que. De todo punto de vista. Bueno, pero ahí los desafíos que tenemos por delante son muchos. Sí, En materia de pobreza infantil es uno de los dramas que tiene el Uruguay, que tiene que abordar con mucha fuerza en estos años. Obviamente tenemos que tener políticas efectivas con respecto a los asentamientos irregulares. Si bien hay una política construida en una de las rendiciones de cuentas, bueno, tenemos que tener resultados, ¿no? Obviamente no podemos esperar que de un momento al otro mm, los aproximadamente 600 asentamientos irregulares se terminan regularizando, pero mm, sí hay que comenzar y hay que tener una política muy clara en ese sentido. sí. Y tenemos otros desafíos, por Y supuesto. hay La otro seguridad siempre desafío, Conrado. es un Está el desafío. desafío de atraer capital. Si no traes capital, Sin formación de duda, capital, producción de riqueza, generar un mercado laboral saludable, sin duda. genuino, en el ámbito privado, hay que desahogar, hay que desahogar, desactivar de ese sistema tan Bueno, por petro, eso hay que reglamentarista, ¿viste? fomentar y para fomentar también bueno, hay que Hay, tener estímulos concretos y y venir con lograr planes, también. Conrado. Venir con Sí, planes concretos a la población, que el candidato le diga, tenemos que hacer todo esto, con valentía, como no estoy comparando, a ver si se me entiende, pero como lo hizo Milei, ¿por qué ganó? Porque está con valentía, dijo, señores, y va a ser un trago duro, pero todo esto hay que hacerlo, hay que hacer una reforma estructural. Ayer hablaban de que para que un país que viene muy decadente, muy deteriorado como Estado fallido, se habla del taburete de las tres patas. Vos podés venir con una reforma fiscal, que es lo que plantea el gobierno de Milei, vos podés hacer un ajuste, pero si ese ajuste, esa reforma fiscal,
no viene acompañada de una reforma estructural del Estado, sino viene acompañada de una reforma estructural y a su vez de una tercera pata, que es el modelo productivo, industrial, económico, de acuerdo a ese modelo institucional que tenés que restaurar, esas tres patas tienen que estar a la vez, tienen que funcionar a la vez. No podés, porque si no la gente le decís, vamos a hacer todo este sacrificio, vamos a hacer estos Mm, planes asistenciales, pero ¿y la plata de dónde sale? ¿Y más sacrificio y más aporte sí, y sí, más transferencia siempre en el mismo círculo? No, se va a tener que traer más capital, que se produzca, que incremente el Producto Bruto, que no ha crecido, por sin ejemplo, duda. este último año. Hay muchos desafíos. Y te cierro la nota Sí, con esto, Conrado. yo igual Viste que creo estoy que, a ver, inquieto también hay porque, temas coyunturales que han afectado, ¿no? El crecimiento. obvio, Por sí, supuesto, el tema de la sequía fue, tremendo, eh, fue tremendo, tremendo. fue un impacto, La, fue la- tremendo. la recesión de los mercados con la guerra cuando invade Pero yo Rusia creo que, Ucrania, que están dadas las condiciones sí, sí, para ese crecimiento, que sea un crecimiento mucho más importante en los sí. años venideros, ¿no? ¿Te parece en la próxima hablar de todas las cosas favorables que tiene Uruguay, las potencialidades en cuanto a lo estructural, en cuanto a la estructura Sin duda, administrativa, en cuanto a estabilidades que sí son dignas de Uruguay, que otros países no los tienen, y que eso sin es la duda. plataforma de partida para despegar hacia un modelo de mayor desarrollo y más integridad? Pues ¿sabés por qué te lo digo? Te lo dejo planteado así. Porque el Sin año duda. que viene es un año encrucijada para Uruguay, es un año histórico bisagra, y está Sí, sí, comprometida la gobernabilidad. Porque si se van a dar esos guarismos, esas intenciones, ese capital de votos, vamos a tener un parlamento muy complicado, muy complicado, ¿no? Mirá qué sí, tema sí. te planteo ahí. ¿Te Bueno, parece a en la ver, próxima hablar desde toda una plataforma virtuosa del no, Uruguay? no, sin duda, la fortaleza. Uruguay tiene una cantidad de fortaleza, tiene obviamente debes en su agenda, entonces pues, Mm, estaría bueno, sí, poder sí. analizarlo. ¿Y cuándo vamos a hablar con Gurméndez? ¿Cuándo me lo trae? Y hablamos estos temas con Bueno, él. te lo vamos a traer. Déjame Podemos, coordinar. podemos hacer un ping-pong contigo y con él, estaría muy bueno, ¿no? Sí, Hablar sí, así desde ya, abiertamente con él, ¿no? desde ya. No, no, no me tiene ¿Por miedo, qué no creo no? que me tenga miedo, ¿no? Nada, no creo. No, Nada. Si yo soy buen tipo. yo creo que van a coincidir bastante. Sí, creo que sí. Sí, Van a porque yo coincidir sé que tiene un bastante. perfil muy liberal. Sí, Muchísimas gracias, Conrado. No, vamos no, a no, hacer, por sí, favor. sin duda, tenemos que hacerlo. Que tengas buen fin de semana, cuídate, del calor, la Igualmente, humedad, cuidá a esas niñas y a la igual. familia y nos vemos la semana que viene. Dale, un Que fuerte pases bien. abrazo. Buen fin de semana. El doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros, como siempre, en su columna de los viernes, con esa calidad de información, de análisis y con la amabilidad que le caracteriza. Vamos a una pausa. Maxi Pérez, que está jugando, bueno, hoy está jugando muy bien, pero no me sale el nombre del jugador que vi ayer, que fue espectacular en la Champions. Pero sí que bueno, vamos a una pausa y recibimos al licenciado y coronel licenciado. En este caso, coronel, porque va a hablar de un tema que tiene que ver con Esequibo, con lo que se está planteando en esa aparente zona de conflicto que unilateralmente propuso Venezuela y en una reunión de popes del Foro de San Pablo, que se han reunido conversando con el tema de una posible invasión de Venezuela acompañada por Rusia para invadir un territorio de Guyana. Qué tema, ¿no? Quédate ahí. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.